Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a las 9 de la mañana, presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Esther Nieto García, presidenta de FAECAP y copresidenta del comité organizador. Es para mí un honor inaugurar estas 17ª Jornadas de Seguridad del Paciente que celebramos hoy en el Hospital Clínico San Carlos. Especialmente quiero agradecer a su gerente aquí presente en la mesa, que ha compartido estos espacios con todas las facilidades que nos ha brindado para la realización de esta jornada. Gracias por abrirnos las puertas de esta institución de referencia que hoy se convierte en el punto de encuentro para avanzar juntos en la seguridad del paciente. Os doy la bienvenida a este encuentro, que pone en el centro la idea fundamental de que la seguridad del paciente es un compromiso colectivo y constante. El lema elegido este año es la atención longitudinal, un factor clave para la seguridad del paciente. Nos invita a reflexionar sobre un valor esencial de atención primaria, el seguimiento continuado, lo que es seguir a una persona a lo largo de toda su vida. La longitudinalidad, desde el enfoque de la atención primaria, se entiende como la relación continua en el tiempo entre una persona y su equipo de salud, basada en el conocimiento mutuo, la confianza y la atención integral. No solo es un aspecto organizativo, sino un determinante esencial de la calidad asistencial, seguridad del paciente. Y así lo subraya la Organización Mundial de la Salud, que en su informe Primary Healthcare Monitoring Progress and Driving Transformation señala que los sistemas de atención primaria sólida y longitudinal reducen errores, mejoran la coordinidad asistencial y aumentan la efectividad clínica, especialmente en poblaciones con condiciones crónicas complejas. Apostar por la longitudinalidad es una apuesta segura. Además, es una barrera natural frente al error, permitiéndonos detectar signos de alerta, anticipar riesgos y garantizar una atención coherente y segura. Este principio impregna toda la jornada. Hoy contaremos con una mesa inaugural con representantes de institucionales, científicos y profesionales que lideran el avance hacia una atención más segura. Es una mesa dinámica que representa el espíritu de la jornada, una conversación interdisciplinar, plural y centrada para mejorar la atención a las personas. Tendremos las mesas paralelas de comunicaciones, que son el alma de estas jornadas, en las que presentarán investigaciones y buenas prácticas que se están desarrollando en los centros de salud de toda España. La conferencia de clausura, donde se hablará en primera persona de los pros y los contras de esta experiencia de longitudinalidad en una práctica asistencial. Y hemos de hablar de esos talleres prácticos que tendremos posteriormente. El papel del farmacéutico en la atención primaria, un enfoque actual y potente sobre las herramientas de la IA tan importantes en un futuro muy cercano. La clave de la continuidad del cuidado, que se abordará una transición segura del adolescente, el paso por las diferentes especialidades y el taller del provocador con un provocador título, la longitudinalidad. ¿Dónde te encuentras? Son reflexiones sobre cómo mantener esta continuidad en un sistema fragmentado y sobrecargado. Y como no todo va a ser teoría, también tendremos la oportunidad de compartir experiencias de manera más informal durante el almuerzo, que se servirá en el hall de entrada. Un momento ideal para intercambiar impresiones, tejer redes y seguir construyendo juntos una atención más segura. Ahora me gustaría pasar la palabra a las personas que me acompañan en esta mesa. Para empezar, me gustaría presentar a Edurne Ciraza Barea, pediatra de atención primaria de Navarra. Viene en representación de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, la EPAP, donde es coordinadora del grupo de investigación y además es miembro del comité científico de estas jornadas. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Es un honor dirigirme a ustedes como representante de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria para dar comienzo a esta jornada de seguridad del paciente en atención primaria. Como sabéis, desde hace 2 años las sociedades pediátricas, tanto la Asociación Española de Pediatría como la de Pediatría de Atención Primaria, AEPAP, como la SEPEAP, que es la Sociedad Española de Pediatría de Atención Primaria, las tres, nos hemos unido en la organización de esta jornada para potenciar el trabajo de seguridad del paciente desde el punto de vista pediátrico. Agradecemos enormemente a la SECA la oportunidad de participar en el desarrollo de estas jornadas. La cultura de seguridad del paciente en pediatría es clave para alcanzar la excelencia en la atención infantil. Los profesionales de pediatría somos los encargados de velar por la salud infantil desde el nacimiento hasta la adolescencia. En nuestra práctica diaria establecemos una relación de confianza con el menor y con su familia, relación que nos lleva en muchos casos a conocer y a tener una visión holística de la realidad familiar y sus determinantes biopsicosociales de la salud.
Esta visión es la seña de identidad de la atención primaria y, junto con la longitudinalidad, ofrece una atención sanitaria integral y personalizada al paciente y a su familia. La longitudinalidad, entendida como la atención por el mismo profesional a lo largo del tiempo, es una característica esencial de la atención primaria. Esta relación continua nos permite conocer un conocimiento profundo del paciente y de su familia, favoreciendo una atención más personalizada y eficaz. Además, se asocia con mayor satisfacción del paciente, una mejor adherencia al tratamiento y una reducción en la utilización de los servicios de urgencia y de hospitalizaciones innecesarias. En pediatría, la longitudinalidad tiene la peculiaridad de irse adaptando a las distintas fases del desarrollo, así como cambios familiares y sociales externos y otros eventos que pueden influir, claro, en la salud física y mental del niño, niña y adolescente. En el contexto de la adolescencia, además, se da la transición de la pediatría a la medicina de familia, lo que representa un momento crítico en la vida y la salud de nuestros pacientes. Este proceso no solo implica un cambio de profesional, sino también un cambio en el enfoque de la atención, donde el adolescente asume un papel mucho más activo en el manejo de su salud. Una transición mal gestionada en este momento puede llevar a la discontinuidad de la atención, a la pérdida de información clínica y, en consecuencia, riesgos para la seguridad del paciente. Para garantizar una transición segura y efectiva es fundamental establecer protocolos que incluyan una planificación anticipada, una comunicación efectiva y la educación del paciente. Por esto, la seguridad del paciente es un eje central en este proceso. En esta jornada dedicaremos unos talleres a la transición, uno de los talleres a la transición del adolescente en atención primaria. Para ello contaremos con la colaboración de María Salmerón, que es presidenta de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente, y Ana López Torres, que es una enfermera especializada en medicina familiar y comunitaria y especializada en este tema de la transición al adolescente. Así como Cristina y yo, que somos pediatras, que también hemos preparado el taller conjuntamente. Esperemos que lo disfrutéis. En conclusión, la longitudinalidad y la transición bien planificada son fundamentales para proporcionar una atención continua, segura y centrada en el paciente. Como profesionales de salud tenemos que trabajar conjuntamente para establecer estrategias que faciliten este proceso, asegurando que nuestros niños, niñas y adolescentes reciban la atención que merecen en su camino hacia la adultez. Y no quiero terminar sin agradecer el apoyo y la presencia de María Fernández García, del Ministerio, de César Gómez Derch, el gerente del Hospital San Carlos, al quien agradecemos por acogernos nuevamente en su centro, y, como no, a Esther y a Inmaculada por la organización de estas jornadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Edurne. Paso la palabra a Mari Carmen Sánchez Jiménez, secretaria general de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, SEPIAP, miembro del comité organizador de estas jornadas. Por favor. Buenos días a todos. Señora subdirectora general adjunta de calidad, señora presidenta de la SECA y presidenta de FAECAP, copresidentas del comité organizador, señor director gerente del Hospital Clínico San Carlos, señora coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigación y compañera pediatra de atención primaria y demás miembros de los comités organizador y científico. La colaboración entre diferentes sociedades científicas muy diversas demuestra que es posible tener un objetivo común: el beneficio del paciente. En nuestro caso, como sociedad pediátrica, garantizar esa atención de calidad y segura a nuestra población infantojuvenil nos hace estar hoy aquí. El lema de esta jornada, que ya lo ha comentado la compañera, la atención longitudinal es un factor clave para la seguridad del paciente. Es un lema que se hace realidad en las consultas de pediatría de atención primaria, materializado en la relación continuada y a largo plazo entre el equipo de pediatría y el niño, desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esa relación longitudinal permite al profesional conocer profundamente las necesidades de ese niño, facilitando una atención personalizada, preventiva e integral. Ese beneficio en el pediatría es muy evidente. Permite conocer al niño en su conjunto, el entorno social, familiar, los antecedentes, los problemas reales, la patología aguda y las enfermedades crónicas, lo que hace que realmente la atención sea personalizada. El conocimiento del desarrollo de la infancia nos permite implementar estrategias de prevención y promoción de salud en cada etapa. Los programas de revisiones periódicas del niño sano, en los que fomentamos vacunación, educación en cuidados, alimentación, estilo de vida saludable, así como la prevención de accidentes. No solo nos ocupa la educación para la salud en el entorno sanitario, también en el educativo y en el familiar. El equipo pediátrico brinda apoyo a las familias en el manejo y cuidado de los hijos, en la crianza y como orientadores a lo largo de la infancia y adolescencia.
Ese seguimiento longitudinal por el pediatra facilita la atención temprana de los problemas de salud cuando se presentan, lo que permite una intervención precoz, eficaz y que disminuye el riesgo de complicaciones. También coordinamos la atención en distintos niveles, acceso a subespecialidades hospitalarias, en el caso que sea necesario, ya que entiende al niño como un todo en su conjunto. Es el profesional más cercano al niño y su familia. La confianza y la comunicación que se construye a lo largo de la atención longitudinal mejoran la adherencia al tratamiento y el seguimiento de las enfermedades crónicas. En la actualidad, se hacen muy prevalentes patologías como el asma, la obesidad infantil, los trastornos de neurodesarrollo, TDAH, problemas de salud mental, maltrato, conductas de riesgo, abuso de tecnologías, que nos preocupan y requieren una atención integral. Cuando se ha conseguido una atención pediátrica en atención primaria de gran calidad, tanto a nivel asistencial como preventivo, con profesionales pediatras y enfermería pediátrica bien formada, coordinados con otros niveles y que presumimos como modelo a seguir en otros países, lo que tenemos en realidad es un modelo de asistencia sanitaria de población desigual en todo el territorio, con un déficit de recursos económicos y humanos. No todas las consultas de pediatría están atendidas por pediatras ni por enfermería pediátrica. Muchas veces son acumuladas por faltas de personal y ante esa falta de recursos se convierten en meramente asistenciales. Nuestra sociedad, SEPEAP, junto con AEP, AEPAP y las sociedades de enfermería pediátricas, publicamos hace un mes un manifiesto, Ningún niño sin pediatra, por el derecho de todos los niños y niñas y adolescentes a ser atendidos por pediatras de atención primaria. Reconocer esa atención es esencial para hacer efectivo su derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, como establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reconoce también la Constitución española. Debemos de garantizar la calidad de prestación sanitaria pediátrica, es una demanda social que debería ser prioritaria. Y gracias a todos por contar con la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria, a la que represento, y por organizar esta jornada. Muchas gracias, Mari Carmen. Paso la palabra a Inmaculada Mediavilla Herrera, presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, la SECA, copresidente del comité organizador de la 17ª Jornada de Seguridad del Paciente. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que es la primera vez que vengo sin discurso escrito y lo he hecho a conciencia porque no quería transmitir algo de emoción que es difícil transmitirla cuando lees en estas palabras que no van a durar más de 3 minutos, os lo aseguro. Como ha dicho Esther, yo soy la presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, pero este año acabo mi mandato y, por lo tanto, hoy es la última vez que voy a presidir una mesa inaugural o de clausura de esta jornada de seguridad del paciente por la que he trabajado mucho, he apostado mucho para darle continuidad con una visión absolutamente multidisciplinar. Es decir, los que me conocéis y los que sabéis cómo ha sido la historia de estas jornadas, sabéis que yo he apostado mucho porque aquí estemos, ¿no?, todas las sociedades científicas, y creo que faltan muchas, ¿no?, porque por aquí veo profesionales que no están representados en estas sociedades, todas las sociedades que representan a los profesionales que trabajan en atención primaria. Porque yo creo que la seguridad del paciente nos afecta a todos, nos atañe a todos, ¿no? Todos en el ejercicio de nuestra profesión. Y aquí, bueno, pues faltan incluso otros profesionales. No voy a decir nada del lema de este año, porque yo creo que lo habéis explicado perfectamente, lo de la atención longitudinal como un factor clave, ¿no?, para garantizar la seguridad del paciente en atención primaria. Y vista esta atención longitudinal, yo la veo desde el equipo, ¿no?, desde el equipo que atiende al paciente, que es algo más que una persona, ¿no?, y que además el que haya un equipo atendiendo a los pacientes garantiza precisamente esa longitudinalidad, porque cuando falta esa persona que conoce al paciente puede haber otras personas que le conocen, ¿no? No puedo estar más alineada, y la SECA no puede estar más alineada con este lema y con esta jornada, puesto que la seguridad del paciente es una de las dimensiones más importantes de la calidad asistencial. Como sabéis, la calidad asistencial es un concepto abstracto que aterrizamos en dimensiones, ¿no?, y la seguridad del paciente es una de esas dimensiones. De hecho, en la SECA, ya desde hace un tiempo, hay grupos de socios de forma estable trabajando en determinados temas, y uno de ellos es la seguridad del paciente. Hay una sección de seguridad del paciente presidida por Pilar Astier, que está aquí, en la que están otras personas que están aquí, como Rosa o como Cristina,
que trabajan y han trabajado en proyectos muy importantes, como por ejemplo un estudio sobre la cultura de seguridad del paciente que se presentó el año pasado en el Congreso de la SECA y que yo creo que es muy interesante. Si no habéis leído, pues buscarlo o pedírnoslo, porque bueno, vamos a hacer publicaciones que se están preparando también. Yo creo que hacía muchos años que no se hacía un estudio de cultura y bueno, pues esta sección de seguridad del paciente dentro de la SECA ha trabajado en esto, ¿no? Quiero agradecer, voy con los agradecimientos, por supuesto, al gerente, al director gerente del Hospital Clínico y al Hospital Clínico, porque una vez más nos ha cedido con todas las facilidades, que es que no podemos agradecerlo más, esta sede bien situada, cómoda, que nos permite tener salas simultáneas, en fin, que no podemos estar más agradecidos. Por supuesto, a María, a la subdirectora general de calidad del Ministerio, puesto que desde el principio el Ministerio nos ha apoyado en esta jornada. Dentro también de ese paraguas, hablo ya desde la SECA, un paraguas de colaboración que tenemos con el Ministerio y que está dando muchísimos frutos. Y bueno, pues le agradezco muchísimo que esté aquí. Os agradezco mucho a los componentes de los comités organizador y científico por la organización de esta jornada, que estoy segura que va a ser estupenda. Ya nos lo ha contado Esther en qué va a consistir. Agradezco también a la Secretaría Técnica de Azul Congresos, que como siempre nos permite tener todo tipo de facilidades en la organización de este congreso. Os agradezco muchísimo a todos los que habéis presentado comunicaciones, a los que os habéis animado a venir, y tengo que agradecer también a la Gerencia de Atención Primaria de Madrid, porque una vez más ha contribuido pagando 75 inscripciones a esta jornada, y yo creo que es de agradecer, ¿no?, que haya facilitado el que muchísimos profesionales de Madrid que estáis aquí pues podáis estar defendiendo proyectos que habéis desarrollado dentro de la gerencia. Ahora ya me cambio el gorro, me pongo el gorro de coordinadora de calidad de la gerencia de primaria, ¿no?, para agradeceros también, ¿no?, que estéis aquí, que hayáis presentado un montón de comunicaciones. Y nada más, espero que esta jornada sea muy fructífera. Y la llevaré en el corazón desde ahí, a partir de ahora, y ya no desde las mesas inaugural y de clausura. Gracias. Gracias, Inmaculada, y va a ser una gran pérdida para nosotros no ponerte aquí el año que viene. La verdad es que esto no se dice en la mesa inaugural, se dice antes. Bueno, cedo la palabra a César Gómez Derech, director gerente del Hospital Clínico San Carlos. Soy directora general adjunta de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad, presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, presidenta de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, secretaria general de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria y coordinadora del Grupo de Trabajo de Investigación de la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria. Buenos días a todos y bienvenidos al Hospital Clínico San Carlos. Para mí es un placer poder albergar el desarrollo de la 17ª Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria, que un año más, y gracias por ello, acogemos en el Hospital Clínico San Carlos, y en la que profesionales de atención primaria se reúnen para compartir, analizar y debatir buenas prácticas y proyectos dirigidos a mejorar la seguridad del paciente. Con el lema de atención longitudinal, un factor clave para la seguridad del paciente, la jornada, organizada por varias asociaciones y sociedades científicas, pretende destacar la importancia de una relación estable y mantenida en el tiempo entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Entendemos que la seguridad del paciente es de vital importancia en los centros sanitarios y un aspecto crucial de nuestra práctica clínica. Los profesionales de atención primaria suelen ser el primer contacto de los pacientes con el sistema sanitario de salud, desempeñando un papel fundamental en el engranaje dentro de nuestro sistema sanitario, desde la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. En el escenario actual, en el que la complejidad y especialización de la atención sanitaria, con su combinación de mejores tecnologías, procesos e interacciones humanas, ha significado un importante beneficio para los pacientes, mejorar la seguridad del paciente se ha convertido en un objetivo prioritario para los profesionales y las organizaciones sanitarias, con el fin de prevenir o al menos reducir los efectos adversos. Por lo tanto, todos los profesionales del sistema sanitario tenemos un papel que desempeñar en la creación de un entorno seguro y de confianza para nuestros pacientes, minimizando los riesgos y garantizando que cada paciente reciba la mejor atención posible. En este sentido, permítanme mencionar que el Hospital Clínico San Carlos ha sido reconocido por proyectos en materia de seguridad del paciente y prevención de riesgos, como el premio SAM de Gestión de Riesgo Sanitario, por el que reconoce a los mejores proyectos en materia de seguridad del paciente, calidad asistencial, prevención y gestión de riesgos sanitarios realizados en España.
Por último, quisiera poner en valor el trabajo que desempeñan todos ustedes, los profesionales sanitarios, en el ámbito de atención primaria. A tenerlo expresado en los usuarios, en la encuesta de satisfacción global de servicios de asistencia sanitaria publicada en la Comunidad de Madrid en el año 2024, presentada recientemente, en la cual, según estos datos, los usuarios expresaron una atención de satisfacción global con los médicos y pediatras de atención primaria de un 91,1% y de un 90,6% del personal de enfermería. Se lo repito. Pediatras de atención primaria de un 90,1% y de personal de enfermería 90,6%. Felicidades. Lo que refleja claramente que los ciudadanos están muy satisfechos con la atención que reciben los profesionales desde el primer escalón asistencial. Por último, finalizo mi intervención con el convencimiento de que tienen por delante una jornada que responderá a sus expectativas por las experiencias que podrán compartir en seguridad del paciente con compañeros del Centro Sanitario de toda España, que redundarán en beneficio de nuestros pacientes, que, como todos ustedes saben, son nuestra razón de ser y eje fundamental de nuestra actividad. Muchas gracias y bienvenidos al Hospital Clínico San Carlos. Bueno, muchas gracias, César, por la intervención. Y ahora me toca hablar en nombre de FAECAP como presidenta de la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria. Creo y consideramos y tenemos el convencimiento de que las enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria somos un pilar fundamental para garantizar esta seguridad del paciente en el sistema sanitario. Desde la consulta, el domicilio o los espacios comunitarios somos un primer contacto, la referencia estable y muchas veces quienes detectamos el riesgo antes incluso de que se materialice. Porque conocer a la persona, su historia, su entorno, sus hábitos, sus recursos, es una herramienta clínica que salva vidas. La continuidad en la atención es uno de los pilares más eficaces para prevenir errores, mejorar resultados y garantizar el cuidado verdaderamente centrado en el paciente, en la persona. Cuando acompañamos a alguien a lo largo del tiempo, conocemos sus circunstancias, sus valores y sus contextos. Esa relación sostenida de confianza es un antídoto frente a la fragmentación y a la variabilidad. La longitudinalidad que hoy colocamos en el centro del debate es parte de nuestro ADN profesional. Nos permite anticipar complicaciones, detectar interacciones medicamentosas, ajustar intervenciones y sostener cuidados personalizados. Y por eso reivindicamos esta longitudinalidad no solo como una estrategia de seguridad, sino como un derecho de la ciudadanía, el derecho a ser acompañada, no a ser atendida. En este contexto, hay tres elementos claves que no podemos obviar. La prescripción enfermera ejercida siempre desde el marco de nuestras competencias y conforme a la normativa vigente actual. Es una herramienta esencial para reforzar la seguridad en el uso de los medicamentos y productos sanitarios, porque cuando una enfermera prescribe desde el conocimiento longitudinal de la persona, desde la continuidad del cuidado, lo hace de una manera más ajustada, oportuna y efectiva, reduciendo riesgos y mejorando resultados. La gestión de la demanda integrada en la agenda de cada enfermera de familia y comunidad no solo optimiza los recursos del sistema, sino que previene errores derivados de retrasos, duplicidades o faltas de seguimiento. Una organización estructurada y accesible a esa demanda fortalece una continuidad y mejora de la seguridad clínica. No podemos olvidar el tercer eje fundamental, la prevención, a través de la acción comunitaria. Las enfermeras especialistas en atención familiar y comunitaria trabajamos junto a asociaciones de vecinos, colectivos ciudadanos y grupos de pacientes para detectar riesgos en el entorno, promover entornos saludables y generar redes de apoyo comunitario que reducen la vulnerabilidad. Porque la seguridad del paciente no solo se construye en la consulta, sino en la calle, en los hogares, en los barrios. La comunidad se activa, se acompaña y se convierte en un agente protector de salud. Las bases de la atención primaria son claras: cercanía y conocimiento mutuo entre profesionales, la persona, la familia y la comunidad. Este vínculo es más valioso que nunca en una sociedad marcada por la cronicidad, la pluripatología y la polimedicación. Reducir errores, ya sea en la medicación, en las transiciones asistenciales y en la toma de decisiones, es un deber ético. Y en nuestro caso hablamos de labor cotidiana, porque cuando hablamos de seguridad hablamos también de dignidad y confianza. Además, desde las enfermeras familiares y comunitarias, queremos aportar evidencia, generamos conocimiento y publicamos desde la práctica asistencial. Las enfermeras especialistas lideran proyectos de mejora, forman parte activa de las comisiones de seguridad del paciente y publican revistas científicas sobre buenas prácticas, notificaciones de incidentes, conciliación terapéutica, adherencia, abordaje seguro de la complejidad. Por eso, desde FAECAP queremos seguir trabajando en esta atención primaria más fuerte, más reconocida y más segura. Y que todo esto sea posible, no es posible si no fuera por un trabajo en equipo. Colaboramos cada día con profesionales de medicina, farmacia, trabajo social, administración y creemos firmemente, igual que hemos desarrollado en esta jornada,
que la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida y que solo desde el respeto y la coordinación y la comunicación efectiva entre todos los miembros del equipo asistencial es posible ofrecer una atención verdaderamente segura. Para cerrar, me gustaría compartir una frase que resume la esencia de nuestra labor como enfermeras y que representa nuestra visión. Cuidar con continuidad es cuidar con calidad. Cuidar con conocimiento es cuidar con seguridad. Y cuidar con comunidad es cuidar con equidad. Muchas gracias. Ahora presento y cerrará esta mesa doña María Fernández García, subdirectora general de Calidad Asistencial de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias, Esther. Y buenos días a todas y a todos. Y antes de nada quiero reseñar que para mí es un orgullo estar aquí hoy inaugurando esta 17ª Jornada de Seguridad del Paciente en Atención Primaria, porque, como ya sabéis, muchos de los que estáis aquí, soy médico de familia y a lo largo del desarrollo de mi carrera profesional la seguridad del paciente ha estado muy presente. Quiero agradecer, como no, al director gerente, a César Gómez, por prestarnos, como dice Inma, de nuevo este salón, el hospital, para poder celebrar estas jornadas y, como no, a todos los miembros del comité organizador y científico, sobre todo a las sociedades científicas organizadoras de esta jornada, SECA, Calidad Asistencial, a SENFIC, Medicina Familiar y Comunitaria, FAECAP, Enfermería, Atención Primaria y las dos CEFAP, Farmacéuticos de Atención Primaria, y las dos sociedades de Pediatría, CEFAP, AEPAP y CEPAP, con las cuales siempre he trabajado muy cercanamente y conozco muy de cerca estas jornadas. Yo, Inma, decirte que no te vas, te irás de esta mesa, pero desde luego vas a estar siempre siendo un referente en lo que a calidad y seguridad del paciente se refiere, y con nosotros tienes todavía mucho trabajo que hacer. Y yo, sin embargo, sí que voy a leer porque me enrollo como las persianas y entonces prefiero llevar un discursillo, porque si no, seguramente con todo lo que he ido oyendo acabaría usando más del tiempo que me habéis dado. Muy acertado el lema que, como ya mis compañeros han dicho, en esta jornada, la atención longitudinal, un factor clave para la seguridad del paciente. Son dos conceptos fundamentales en la salud pública, la seguridad del paciente y la longitudinalidad, especialmente en atención primaria, aunque está presente o tiene que estar presente en otros ámbitos. Ambos no son solo principios éticos, sino cimientos para construir sistemas de salud resilientes, humanos y efectivos. Y, por ende, tiene como objetivo destacar la importancia para la seguridad del paciente de una relación estable y mantenida en el tiempo entre profesionales y pacientes. Ya la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 1030 del 2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, establecen que la atención primaria debe garantizar la globalidad y la continuidad a lo largo de toda la vida del paciente, bajo un enfoque biopsicosocial prestado por equipos interdisciplinares, garantizando la calidad y la accesibilidad a las mismas, así como la continuidad entre los diferentes ámbitos de atención en la prestación de servicios sanitarios y la coordinación entre todos los sectores implicados. Todo esto nos suena, ¿verdad? Son imprescindibles, pero cada vez estamos viendo que no se cumplen o que hay muchos que no creen en ello o quieren cambiar las reglas del juego. Todas hemos oído y leído en muchísimos foros que tener el mismo médico de familia durante 15 años reduce un 25% la mortalidad, disminuye un 30% el uso de los servicios de urgencias, un 28% las hospitalizaciones, y si nos centramos en el área de enfermedades cardiovascular, tener el mismo médico de familia reduce la mortalidad en un 10%. Yo esto además lo hago extensivo a tener un mismo equipo de médico de familia y enfermera de familia comunitaria durante más de 15 años. La seguridad del paciente va más allá de evitar errores médicos. Se trata de crear entornos donde el daño prevenible sea inexistente. Y si lo imbricamos a la longitudinalidad en atención primaria, se van a minimizar muchos riesgos relacionados con la seguridad del paciente referidos a errores diagnósticos, de valoración de pruebas, repetición de pruebas de imagen y de laboratorio. Es decir, vamos a minimizar el sobrediagnóstico y el infradiagnóstico. Además, hablar de longitudinalidad en atención primaria permite
el conocimiento cercano del paciente, de la familia y de su empoderamiento, y va a crear un vínculo de confianza que da pie a una relación de cordialidad que al final redunda en la toma de decisiones compartida. Qué importante todo esto. Llevamos mucho tiempo hablando de salud en su sentido más holístico, como dice la OMS, la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, social y no simplemente como la ausencia de afecciones o de enfermedades. Pues bien, desde esta atención longitudinal en atención primaria es de donde se conoce el contexto del individuo, el familiar, el social, lo económico y la evolución de la enfermedad desde ese conocimiento integral, que es de donde podemos promover, prevenir, diagnosticar, curar, tratar y rehabilitar de manera más eficiente. Los cambios demográficos, la prevalencia de las enfermedades crónicas, el creciente aumento de poblaciones vulnerables nos obligan a que la prestación sanitaria sea longitudinal, porque estamos hablando de problemas que no se van a solucionar en una sola consulta y, por supuesto, en una sola intervención. Estamos obligados a estar con nuestros pacientes mucho tiempo, a conocer su continua evolución física y biopsicológica, a acompañarles durante toda la vida hasta el final. La evidencia de los beneficios de la longitudinalidad ha sido más que probada. Destacar el artículo publicado en el año 2017 titulado «Continuidad asistencial con los médicos, cuestión de vida o muerte», que llegó incluso a indicar que el contacto con el mismo médico durante más de 2 años seguidos mejora la mortalidad. Y como indican Rosa Añel y Pilar Astier, aquí presentes hoy, en una publicación que se titula «Longitudinalidad en atención primaria, un factor protector de la salud», se evidencia que disminuyen las derivaciones a los especialistas hospitalarios, las visitas a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios, mejorando la esperanza y calidad de vida, particularmente en las personas mayores. Sin embargo, la escasa inversión durante varios años ha llevado a la atención primaria, como todos sabemos, a una crisis manifiesta de recursos humanos y de cartera efectiva en el territorio nacional, que están afectando profundamente a esta calidad de servicios y, sin duda, a esta longitudinalidad que hoy le vamos a dedicar tanto tiempo. Y es principalmente esta barrera a la que se está intentando derribar desde el Ministerio de Sanidad a través de mejoras como en atención primaria y comunitaria, principalmente desde el marco estratégico y sus respectivos planes de acción. Y, por otro lado, desde la Subdirección General de Calidad Asistencial, estamos pendientes de publicar la Estrategia de Seguridad del Paciente 2025-2035, que vamos a presentar próximamente en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que recoge entre sus objetivos específicos para favorecer la perspectiva de la seguridad del paciente, la necesidad de dimensionar y adecuar los recursos humanos de los centros sanitarios, teniendo en cuenta sus características en el ámbito asistencial. Y además estamos en plena actualización del plan de calidad, que va a contar con una línea estratégica específica en seguridad del paciente. Esta nueva estrategia va a constituir un marco de trabajo y el plan van a constituir una oportunidad para potenciar la cultura de la seguridad del paciente. Vamos a aprovechar esta mañana para debatir de lo que ya sabemos y de lo que que necesitamos aprender para aprovechar al máximo nuestra enorme fortuna de prestar una atención longitudinal, y más con este elenco de ponentes y moderadores que un año más los organizadores de las jornadas han sabido elegir con mimo y con acierto. La seguridad no es un gasto, es una inversión, y la longitudinalidad no es un lujo, es un derecho. Construyámoslas juntos. Así que, sin más, os deseo unas jornadas de éxito, que seguro que lo van a ser, y por muchas más. Muchísimas gracias. Y doy por inaugurada la jornada.
Buenos días a todas y a todos. Iniciamos este debate sobre la seguridad del paciente en atención primaria y sobre el concepto de longitudinalidad, su contribución a la seguridad del paciente, la importancia de establecer y mantener una relación estable entre los profesionales y los pacientes. Todo ello, y añado, en un contexto sanitario donde se cuestiona más la factibilidad de esta relación debido a la saturación de servicios de salud, a la sobrecarga del trabajo de los profesionales y a un sistema que necesita urgentemente aumentar el número de profesionales, asegurar su disponibilidad, mejorar sus condiciones laborales, garantizar la estabilidad de las plantillas, reduciendo la temporalidad en la contratación y unas medidas para atraer el talento. Contamos con 3 excelentes profesionales que combinan su especialización en atención primaria y farmacia con sus investigaciones y el desempeño de cargos públicos. Tenemos a Javier Padilla, que es secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, médico de familia y, además, con formación en salud pública, en economía de la salud y del medicamento y en filosofía de los retos contemporáneos. Es autor de varios libros sobre política sanitaria y sanidad y bueno, desde hace años colabora con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Laura Iglesias Rus, que es enfermera familiar y comunitaria en el Servicio Madrileño de Salud, es profesora en la Universidad de Alcalá, doctora en Ciencias de la Salud, con una interesantísima tesis sobre las limitaciones de acceso al diagnóstico de Chagas en la población inmigrante, que trabajó muchísimo con usuarios de sus centros. Y tenemos a María Isabel Baena Parejo, doctora en farmacia, farmacéutica del Servicio Andaluz de Salud, máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria y especialista en epidemiología y en seguimiento farmacoterapéutico. Es patrona de la Fundación Farmacéutica Alcar España y ha sido viceconsejera de Sanidad en la Junta de Andalucía. Como el concepto de longitudinalidad ya lo habéis dicho muchísimo en la mesa inaugural, y es un concepto que define la relación estable y mantenida entre profesionales sanitarios y nosotros, los usuarios. Porque yo aquí no solo estoy como periodista, y agradezco que me hayáis invitado, estoy como presidenta de la Asociación de Usuarios de la Sanidad de la región de Murcia. Mi primera pregunta para vosotros es, desde vuestro trabajo en el sistema de salud, ¿qué valor aporta la atención longitudinal en la atención primaria en ese sistema? Y segundo, desde vuestra perspectiva profesional, ¿cómo creéis que el sistema de salud de atención primaria garantiza la longitudinalidad en la atención a los pacientes? Isabel. No pensé que íbamos a empezar por aquí, estaba la mar de relajada. Bueno, lo primero, agradecer a la organización que, claro, teniendo al secretario de Estado, no pensé que me iban a dejar empezar. Bueno, lo agradezco muchísimo, pero sobre todo agradezco a la organización que me hayan llamado para poder compartir con todos vosotros algo tan interesante como esta jornada, ¿no? Solo no me resistí nada en decir vengo, porque cuando vi el programa y de lo que se trataba me parecía que era no solo interesante, sino absolutamente oportuno de hacerlo y hacerlo ahora. A mí me ha parecido sumamente interesante la mesa de inauguración, que felicito también a todos los que habéis participado. Y yo creo que habéis centrado muy bien la pregunta que ahora nos hace Teresa en cuanto a qué valor aporta la longitudinalidad, ¿no? Yo no solo comparto todas las bondades que habéis puesto encima de la mesa, sino que me parece que es un elemento identitario de la atención primaria. O sea, la longitudinalidad es esencial cuando hablamos de dar una asistencia sanitaria de calidad en atención primaria. Yo comparto, no es exclusivo de atención primaria, este es otro tema de qué pasa a nivel hospitalario. Pero hablando de atención primaria, que hemos venido a hablar, yo creo que es una seña de identidad de la atención primaria, de aquella reforma sanitaria de la atención primaria, y que, por tanto, aporta todo ese valor que hemos comentado. Es muy complicado el poder tener una relación de confianza y un conocimiento exhaustivo, mutuo, del médico y especialmente del paciente, que permite generar un compromiso entre ambos que sin duda afecta e impacta directamente en la seguridad del paciente. Y estamos hablando que minimiza problemas de seguridad del paciente relacionados con la medicación,
relacionados con, ¿no?, con las duplicidades, con la adherencia, relacionado con el tener más de un proveedor. Ahí se ha puesto encima de la mesa montones de estudios que evidencian cómo mejora a diferentes aspectos de la salud del paciente. En general, yo diría que el hecho de tener el mismo profesional de manera estable a lo largo de la vida mejora, sin duda, los resultados en salud del paciente, pero mejora muchas más cosas, ¿no? O sea, que permite, sin duda, trabajar en el ámbito de la promoción de la salud, permite el hecho de que vayan menos a urgencia. En fin, se han ido detallando a lo largo de la mesa anterior y no me quiero repetir, ¿no? Pero también tendríamos que hablar, ¿no?, de la eficiencia que supone para el sistema y, cómo no, ¿no? Yo me acordaba también, ahora que está tan, iba a decir tan de moda, pero una moda muy desagradable, todo lo que tiene que ver con las agresiones a los profesionales y un largo etcétera de bondades que la longitudinalidad nos trae. Pero la otra cara de la moneda es que yo creo que para conseguir la longitudinalidad, sin duda, el compromiso del profesional es fundamental, pero quien tiene que garantizar que esto sea un hecho en la atención sanitaria es el sistema, es la organización sanitaria, y en este momento no se está garantizando esta longitudinalidad, ¿no?, de ninguna de las maneras. No quiero monopolizar, pero sí, porque se ha estado hablando en la mesa anterior de cómo estamos asistiendo también a ese cambio de concepto, ¿no?, que la longitudinalidad la tiene que ofrecer el equipo. Yo creo que estamos hablando de esto en este momento y tiene que ver con problemas estructurales, con falta de profesionales. Esta no puede ser la excusa para cambiar el concepto de la longitudinalidad, ¿no? Y yo creo que no tiene nada que ver. O sea, creo firmemente en el valor que aporta el equipo. Esto también es un hecho identitario de la atención primaria. El equipo básico de atención primaria nació con aquella reforma y tenía todo su sentido, y no es incompatible la longitudinalidad con el trabajo en equipo, sin lugar a dudas, ¿no? Gracias, Isabel. Javier. Sí. Ahora, muchísimas gracias. Nada, un placer estar aquí y nada, comentaba antes que desde luego es un gusto venir a cosas y no inaugurarlas, sino a participar en las mesas, que yo lo disfruto mucho más. Bueno, algunos elementos, intentando dar continuidad a lo que hemos dicho, ¿no? Yo, cuando llegamos al Ministerio, uno de los empeños que tuve era en las políticas de atención primaria que se hicieran desde el Ministerio, que la longitudinalidad estuviera como un elemento presente, ¿no? Y, de hecho, en el nuevo plan de atención primaria que se aprobó a finales del año pasado, hay un apartado relacionado con la longitudinalidad, y ahora mismo estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con su oficina regional para Europa, justamente intentar identificar cuáles serían las medidas de promoción de la longitudinalidad que podríamos aplicar en nuestro sistema. La primera cosa que vimos es que la traducción del término de longitudinalidad al inglés, el término más correcto es lo que sería continuidad relacional. Y creo que eso es clave porque, bueno, pone el elemento de lo relacional. No hay longitudinalidad si no hay una relación estable en el tiempo, ¿no? El segundo elemento que quería resaltar es que, bueno, ya se ha hablado del mítico estudio de que tener el mismo profesional más de 15 años disminuye mortalidad, ingresos y visitas a urgencia, pero hay algunos otros estudios que se suelen nombrar menos y que están más vinculados a elementos de gestión y de mejora de la eficiencia, como comentaba ahora Isabel. Y es, por ejemplo, que tener el mismo profesional durante al menos más de 10 años incrementa un 5% el equivalente en fuerza de trabajo del sistema. Es decir, tener a los profesionales durante más tiempo atendiendo a la misma población es como tener a más profesionales, por decirlo de alguna manera. Y luego otro elemento, que tener al mismo profesional durante más de 5 años incrementa en un 20% el tiempo que pasa entre una consulta y otra. Y esto es una cosa que además se ha visto que está más presente en pacientes con múltiples patologías crónicas y pacientes con diagnóstico de trastorno mental. Es decir, podemos decir que la longitudinalidad es, por decirlo de alguna manera, un lugar seguro, de forma que hace que la forma incluso de relacionarse del paciente con el sistema sea, por decirlo de alguna manera, más estable y más racional. Luego, siempre, evidentemente, se resaltan los elementos vinculados con la seguridad del paciente, pero a mí me gusta también resaltar otro elemento que está más relacionado, por decirlo de alguna forma, con la seguridad del sistema, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la longitudinalidad es un factor
Es una condición de posibilidad para la mejora de la adhesión de la población al propio sistema. Una población que, cuando es atendida en atención primaria, tiene la sensación de estar yendo a una especie de, digamos, de Amazon, en el cual el profesional que te va a ver cada día es uno, con el cual no se establece ningún tipo de relación, el nivel de adhesión que tienes al sistema es muchísimo menor. Entonces, hay una parte, digamos, de un componente, lo comentaba Isabel, de Maribel, de identitario, ¿no?, que creo que también es fundamental, ¿no? Y la cosa es esto, cómo lo establecemos y cómo lo promocionamos dentro del sistema. Yo creo que el sistema sí que tiene una cosa muy positiva, y es que resiste incluso a los malos gestores, por decirlo de alguna manera. Lo más potente que tiene el sistema es su estructura. Recientemente, digamos, presentábamos en el Ministerio de Sanidad el informe del Health in Transition, del Observatorio Europeo de Salud, de Políticas de Salud y Sistemas, que básicamente lo que venía a decir era que los buenos resultados que tenía España en términos de salud, con variables ligadas al sistema sanitario, se relacionaban con dos aspectos. Uno era digamos, la voluntad, el ánimo cuasi universalista del sistema, y el otro era la existencia de una estructura de atención primaria que, más allá de esa crisis perpetua, tiene la capacidad para resistir varios envites y para tener una estructura muy sólida. Entonces, la estructura sí que acaba dando una parte de longitudinalidad que no existe en otros sistemas, con una atención más dispensarizada, en la cual no existen centros de salud y son mini consultas en diferentes sitios, etcétera, etcétera. Yo creo que esa parte de la estructura sí que está bien. En los últimos años sí que creo que se ha avanzado en estabilización, y creo que casi todas las comunidades autónomas han avanzado con respecto a hace una década en lo que es estabilización de los profesionales. Lo que ocurre es que la estabilización no basta, y tenemos que ver qué hay más allá de la estabilización. Cuando hablamos de que tener al mismo profesional más de 15 años disminuye mortalidad, ingresos y visitas a urgencias, la siguiente pregunta es: ¿saben los gerentes de atención primaria qué parte de su población lleva más de 15 años con el mismo profesional? Porque en términos generales no lo saben, y si les preguntamos si pueden saberlo incluso, en muchas ocasiones hay dificultad incluso para tener la delimitación del indicador, ¿no? Entonces, bueno, creo que para poder promocionar la longitudinalidad hay muchas cosas que hacer, y que creo que hablaremos más adelante, pero una de ellas, desde luego, sí que tiene que ser el poder medirla, para poder responder qué porcentaje de la población tiene el mismo profesional durante 5, 10, 15 años, los que no lo tienen, por qué es, y sobre todo, ¿se distribuye de forma equitativa en el conjunto de la población? ¿O los pacientes de Carabanchel, de Villaverde o de Vallecas tienen una menor longitudinalidad que los pacientes de Barrio de Salamanca, de Chamberí o de Retiro? Que es otra de las preguntas a las que, desde el ámbito de las instituciones públicas, hay que responder. Gracias. Laura. Muchas gracias. En relación a lo que hablábamos con el tema de la longitudinalidad, sí que me gustaría añadir un matiz relacionado con el concepto de continuidad y de longitudinalidad, porque sí que es verdad que se ha mencionado en la mesa de inauguración y sí que conlleva un matiz. Al final, lo que hablamos de continuidad asistencial, estamos hablando de una asistencia coherente en la transición entre los niveles, ¿no? Lo que hablaríamos de una carrera de relevos, cuando estamos hablando de, pues, el paciente pasa de el hospital a atención primaria, pero luego la longitudinalidad pasa más por una carrera de largo recorrido, ¿no?, en el que los profesionales, el equipo de profesionales, vamos acompañando a la persona, porque la persona necesariamente vuelve a la comunidad, y es en la comunidad donde van apareciendo los distintos problemas de salud, y estos van teniendo un cariz y un cambio a lo largo del tiempo. Dicho esto, sí que soy mucho más proclive a pensar en equipos estables, porque, bueno, sí, tristemente vengo de un centro, o afortunadamente también, de un centro carente de profesionales tanto de pediatría como de medicina, y en cierto modo sí que hemos garantizado una longitudinalidad parcial, porque seguíamos trabajando en equipo. Quiero decir que podría haber un profesional que había llegado a la consulta por un periodo breve de tiempo o por una consulta de rebosamiento, pero sí que podíamos darle esa información que no consta en la historia clínica, esos matices relacionales fruto de una relación de largo recorrido, que ayudan a que la asistencia sea, bueno, a la atención sea más bien segura y coherente con lo que necesita la persona, atendiendo a las vulnerabilidades que muchas veces no son expresas dentro de la consulta. Estamos hablando de situaciones de pobreza, estamos hablando de violencia de género, situaciones que la persona no va a sacar en una consulta rutinaria con una persona que acaba de conocer, pues eso, o en una consulta de rebosamiento o con un profesional nuevo. Entonces, bueno, sí que, dada la crisis actual, creo que la longitudinalidad parte más de un tema de equipo más que de un tema de un profesional concreto.
por lo que es también una coordinación imprescindible. Y en cuanto a la estructura, pues un poco lo que decía Javier. Puede haber una estructura física, ¿no? Como que el centro de salud sea el recurso más accesible, pero también la estructura humana. Aquí sí que hemos resistido carros y carretas, un apagón el 28 de abril, una pandemia de varios años y al final han sido las personas, los equipos, los que han facilitado que la población haya tenido un cuidado medianamente coherente y se ha respetado un poco ese recorrido que teníamos previo con las personas a las que atendíamos. Y sobre todo la diferencia que hay entre norte y sur de Madrid, pues sí que la longitudinalidad ayuda un poco a paliar los efectos de la ley de cuidados inversos. Entonces, quizá hay personas dentro de la zona básica con la que sí que vas a poder, a la que vas a poder prestar mayor atención porque eres consciente de sus vulnerabilidades frente a otras que probablemente sus motivos de consulta no sean o tan pertinentes o tan necesarios. Isabel, ¿qué aporta cada profesional del equipo de atención primaria para garantizar una atención longitudinal en la atención primaria? Bueno, ¿Cómo valoras los planteamientos que ligan al equipo en lugar del profesional? Sí. Concretamente. Bueno, en ese sentido, yo creo que hay un poco de confusión, porque cuando hablamos, ¿no? Así con mucha vehemencia de la defensa de la longitudinalidad uniprofesional, enseguida surgen voces de decir qué pasa, que el equipo, claro, por eso he querido decir antes el valor del equipo en atención primaria, sin duda. No es que tenga valor, es que es imprescindible si queremos dar una atención de calidad y que responda a las necesidades que tiene el paciente realmente. Pero yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo. Yo soy muy pesada, ¿no?, con qué queremos decir cuando decimos algo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con que la longitudinalidad la asegura el equipo? Esto quiere decir que como tengo falta de profesionales, me apaño con el equipo para que no parezca que el paciente no está atendido de manera longitudinal, porque esto es distinto a decir la necesidad y lo que aporta cada uno de los profesionales con su propia longitudinalidad en la atención del paciente. Y por tanto, yo creo que se genera ahí quién está a favor y quién está en contra de poder decir, yo que soy farmacéutica, no tengo que decir lo que me parece, pero lo voy a decir, lo que me parece de cómo aporta de positivo a la longitudinalidad de la atención a un paciente la incorporación del farmacéutico de atención primaria. Me parece absolutamente de un valor que impacta directamente en lo que hoy hablamos de la seguridad del paciente. Es que la mayoría, muchos de los problemas de los que estamos tratando de minimizar cuando atendemos al paciente tienen que ver con el papel que juega, en este caso, el farmacéutico, ¿no? Por supuesto, hablo de la enfermería, sin lugar a duda, y del resto de los profesionales que forman parte del equipo de atención primaria. Por tanto, decir lo mismo, dices, para mí es fundamental el trabajo en equipo, me parece imprescindible, pero adolece de las mismas barreras o de los mismos defectos que podamos estar relacionando hoy aquí de la longitudinalidad. Si el mayor problema es la falta de profesionales que afecta a la longitudinalidad entendida como la atención directa entre el profesional y paciente, esta misma falta de profesionales está afectando al trabajo en equipo, porque hay una alta rotación también de todo el equipo, no solo afecta al médico de familia, ¿no? Por tanto, esa precariedad en el empleo, que creo que está afectando de manera directa a la longitudinalidad, afecta también al equipo. Pero si la pregunta concreta, por no irme por la rama, es decir, ¿qué aporta? Yo creo que lo aporta todo, porque al paciente hay que atenderlo de manera integral y para dar respuesta a esto tengo la necesidad del otro para poder completar esa atención. Y esto, insisto, es otra de una de las señas identitarias de atención primaria, el poder trabajar con el otro para poder hacer mi trabajo bien, ¿no? Y creo que no es incompatible y no es una alternativa, o longitudinalidad o equipo, es que no es una alternativa, es que creo que son complementarias para poder hacer la longitudinalidad adecuadamente, ¿no? Isabel, perdona, Laura, que te veo ahí afirmar cosas. Sí. A ver, es que sí que es cierto que el equipo otorga ciertos matices. Es que al final cada uno de los profesionales que configuran un equipo van a otorgar determinados aspectos específicos a la longitudinalidad, ¿no? A nivel de
de clínica, de terapia, las decisiones que pueda tomar un médico de familia que pueda llegar de forma puntual a una consulta no van a ser las mismas que un profesional de medicina que conoce a su paciente de hace muchos años. Quizá el manejo expectante, la prescripción diferida de antibióticos, ¿no? Por ejemplo, el decir, bueno, vamos a esperar y ver para ver qué es lo que va ocurriendo con este proceso, o la prescripción de determinados medicamentos que además están ajustados un poco a las circunstancias, puede ser sociales, económicas de esa persona, ¿no? Conociendo un poco los matices. En cuanto a las enfermeras, pues qué decir, que a nivel de cuidados todo lo que conlleva esa individualización del cuidado, todas aquellas cosas que se hayan podido detectar en la adherencia por distintos motivos, el poder comentar con tus compañeros, incluso con los compañeros de farmacia que tenemos relación con ellos también, qué necesidades de ajuste podría tener, sobre todo pues para intentar que sea lo más coherente posible y adaptada a las necesidades de la persona en ese contexto social, social, comunitario, familiar, que facilite que los cuidados sean los mejores y siempre de calidad. Javier. Yo creo que es un poco un falso dilema hablar de longitudinalidad de equipo versus longitudinalidad de profesionales. No existe un equipo que trascienda la existencia de los profesionales concretos, entonces no puede haber una longitudinal de equipo sin que exista longitudinalidad, al menos de una manera parcial o total, de parte de sus profesionales. Lo que sí que creo es que incorporar el equipo a la mirada de la longitudinalidad, una de las cosas que hace es incorporar una mirada más amplia de la mirada tan estrecha que siempre hemos tenido, más médico-céntrica, ¿no? Y de hecho nos permite incorporar a factores que a lo mejor no estábamos teniendo en cuenta, ¿no? Evidentemente hemos hablado farmacéutico de atención primaria, enfermeras, pero también tenemos, por ejemplo, los administrativos y administrativas de los servicios de salud, que pueden formar también una parte de esos equipos que da una longitudinalidad en un elemento tan clave como son algunos de los trámites administrativos, ¿no? Entonces, eso, está el elemento de poner en valor. Pero luego también yo creo que hay que pensar la longitudinalidad de equipo como un elemento de protección de la longitudinalidad frente a los cambios que puedan producirse. Hay cambios que son cambios forzosos, digamos, y que están relacionados con situación de carestía de profesionales, con algunas dinámicas de gestión de profesionales que hacen que la movilidad se produzca por defecto sin que exista un fomento de la longitudinalidad, pero luego también hay rupturas de la longitudinalidad que son forzosas y que se producen haciendo uso de otros derechos laborales. O sea, la longitudinalidad es un valor, pero la longitudinalidad es un valor que en muchas ocasiones entra en conflicto con otros valores. Entonces, el hecho de que la longitudinalidad sí que pueda tejer una especie de alianza entre los diferentes miembros del equipo, creo que nos protege frente a eso. No tenemos que olvidar que de todos los valores clásicos de la atención primaria, seguramente la longitudinalidad sea el más contraintuitivo para la sociedad en la que vivimos. O sea, en un momento en el que nadie vive 15 años en la misma casa, casi nadie tiene 15 años en el mismo trabajo, nadie casi tiene tampoco 15 años en la misma pareja, en momentos en los cuales se elige pareja haciendo swipe para un lado o para el otro, tener el mismo profesional durante más de 15 años es contrario a lo que son las dinámicas generales de la sociedad. Si la gente no tiene el mismo trabajo durante 15 años, los profesionales sanitarios, que son gente, es muy probable que incluso ni siquiera puede ser que no quieran tener el mismo trabajo durante 15 años. Puede ser que no quieran estar en el mismo centro de salud. La labor desde el ámbito de la gestión tiene que ser la de intentar alinear para que sea individualmente elegido lo que es socialmente deseable. Entonces, reconocer la longitudinalidad como un valor en conflicto con otros valores, una de las cosas que tiene que hacer es que podamos poner las medidas necesarias para que la longitudinalidad sea una cosa atractiva para los profesionales que lo desempeñan, ¿no? Tenemos aquí a Miguel Melguizo, que es un ejemplo de cómo prestar atención longitudinal a lo largo de la vida y que habrá pasado por sus manos un montón de residentes y no sé cuántos de los residentes que ha tenido posteriormente puedan garantizar haber tenido ese mismo camino. No es solamente una cosa del sistema, es una cosa también de que cambian los valores dentro de la sociedad. Yo, cuando he trabajado como médico de familia en el ámbito de la asistencia en el centro de salud, yo tengo que reconocer que yo me he reducido la jornada para cuidar de mi hija, yo me he cogido excedencias para cuidar de mi hija. Esos son rupturas de la longitudinalidad, pero son también el ejercicio de derechos laborales totalmente defendibles. Entonces, en el ámbito de la gestión no tenemos por qué sacralizar unos valores determinados, pero sí reconocer
que la longitudinalidad es probablemente lo mejor que puede aportar la atención primaria al conjunto de la sociedad y que tenemos que intentar conciliarla con el resto de las acciones. Y hacerlo en un marco de equipo creo que es, entre otras cosas, defender la longitudinalidad de esos vaivenes sociales que, no, digamos, que hacen que se tambalee. Y, ante todo esto, ¿cuáles son las barreras que el sistema de salud dificulta al garantizar una atención longitudinal? Bueno, estando de acuerdo, aprovecho que tengo, porque estando de acuerdo con lo que dice Javier, yo creo que eso es así, ¿no? Está el traslado voluntario y el derecho del profesional a quererse trasladar, la excedencia absolutamente loable, pero entiendo que es la organización la que tiene que seguir asegurando la longitudinalidad de esos pacientes con el sustituto. Lo que nos estamos encontrando es que eso no está ocurriendo y lo que vamos es, ¿no?, de, como llamabas tú, de rebose, de una altísima rotación de profesionales, que la organización no está garantizando hoy por hoy la longitudinalidad. Y, por tanto, seguramente que las barreras, claro, me cuesta mucho trabajo porque es un asunto sumamente importante como para analizarlo así rápidamente, ¿no? Necesita profundidad el tema. Por tanto, yo creo que ha habido muchas decisiones políticas en los últimos años y de gestión, o incluso el no tomarlas, el que ha generado a la situación en la que hoy nos podemos encontrar, ¿no?, sin duda. Pero si tengo que elegir, yo creo que tiene que ver con la mayor barrera en la política de personal que se está llevando a cabo en las diferentes comunidades autónomas, que en definitiva y como denominador común nos ha generado una precariedad laboral importante, profesionales que están firmando contratos mes a mes, usuarios que encuentran que cada día que va la enfermera o el médico son diferentes y, por tanto, hay una altísima rotación. Entonces, el problema no solo es con la longitudinalidad, sino lo que esto está suponiendo, porque lo que está generando es un desapego, ¿no?, un desapego, una no identidad con tu puesto de trabajo por parte de los profesionales que está haciéndole daño, por decirlo de manera suave, a la credibilidad propia de la atención primaria, ¿no? A mí hay un dato que me llama muchísimo la atención, decía ahora Javier con respecto a Miguel, ¿no?, de la cantidad de residentes. Lo que yo estoy viendo es que los residentes acaban medicina de familia y se quieren ir al servicio de urgencia del hospital, no se quieren quedar en atención primaria. Y no os cuento el desapego de los egresados de medicina con respecto a la medicina de familia. O sea, esto no lo tenemos que hacer mirar, el tema es muy amplio, por tanto. Entonces, al final, como consecuencia de esto hace que la otra barrera, que es la falta de profesionales, el tener saturación de los servicios, hace que los pacientes tengan la necesidad de querer ir a urgencia porque encuentran mejor respuesta, tienen el deseo de acceder a una especialidad hospitalaria de manera directa sin pasar por atención primaria y, por tanto, va generando un descrédito de la atención primaria preocupante, ¿no?, en este momento. Entonces, a mí me parece que algo que se está viviendo y es una de las barreras, por tanto, lo que es la política de personal, la que está generando el problema, que por supuesto tiene que ver con falta de financiación, falta de saber hacer una planificación adecuada de recursos profesionales. Por supuesto, ¿no?, que el análisis es mucho más profundo, pero si tengo que quedarme con una barrera, lógicamente es una política de personal que no está respondiendo a las necesidades ni del sistema, ni de los ciudadanos, ni de las expectativas de los profesionales, ¿no? En relación un poco con lo que decía Isabel, con el tema de qué es lo que está ocurriendo para que los residentes no decidan ir a la urgencia hospitalaria en vez de ocupar las consultas, es que al final es un fenómeno como muy complejo. Quiero decir, ¿qué circunstancias se han dado durante la residencia de esos profesionales para que luego, cuando lleguen al final de su proceso formativo, decidan que la atención en urgencias va a ser mucho más vamos, que van a poder trabajar mejor? Bueno, pues si la expectativa cuando termina la residencia es que se les ofrece un contrato de refuerzo en el que van a estar una semana en este centro de salud, 2 semanas en otro, para cubrir al final los agujeros carentes de los distintos centros de salud, al final es muy difícil mantener una longitudinalidad con una persona que ves en una ocasión puntual. Es que es muy difícil. Y
Esto en la situación de las enfermeras pasa exactamente lo mismo. Cuando estás apagando fuegos o trabajando por tareas, es muy difícil establecer relaciones longitudinales con los pacientes. A nosotras particularmente nos pasa con las agendas por tareas. Las agendas centralizadas de gripe y de COVID siguen ocurriendo ahí y, sin embargo, tenemos un fenómeno como es la reticencia vacunal, que cada vez está teniendo muchísimo más auge, en el que, bueno, pues a las familias les llega un SMS de tiene usted que vacunarse tiene que vacunar a sus hijos de sarampión, consulte con su profesional de enfermería. Y sin embargo no hay opción a consulte, pregunte o simplemente pues llegas a una agenda centralizada, te subes, ¿no?, muestras el brazo y no tienes opción a consultar qué beneficios tiene esta vacunación y luego nos sorprendemos porque hay las tasas de vacunación son tan bajas. Pues es que quizá no hay un profesional de referencia al que preguntar todas aquellas dudas e inquietudes que permitan que efectivamente… Entonces, bueno, soy muy contraria a las agendas centralizadas, he de decirlo. Entonces, bueno, quizás es un fenómeno muy complejo a nivel de, pues eso, tanto de recursos humanos, pero bueno, que hay que hacer una reflexión profunda de por qué los residentes deciden no quedarse. Sin embargo, bueno, pues las enfermeras especialistas que terminan su proceso formativo están deseando ocupar esos puestos en atención primaria con cierta estabilidad que les permita poder cuidar adecuadamente a sus pacientes. Esto hay que decirlo. Bueno, comentaba Maribel, ¿no?, como el elemento esto de la longitudinalidad y cuando alguien, por ejemplo, coge una excedencia, lo que sea, ¿no?, el sustituto. O sea, yo creo que aquí sí que hay que dejar claro que, o sea, el hecho de que haya sustitutos no promueve la longitudinalidad desde mi punto de vista. Esto es como cuando tienes un coche que se te estropea y te ponen un coche de sustitución. O sea, sigues teniendo coche, pero no es tu coche, ¿no? La longitudinalidad sí que hay que pensarla, yo creo, como una especie digamos, de caja en la que tú vas metiendo conocimientos y vivencias compartidas en un marco de relación continuada en el tiempo y que en el momento en el que esa caja se rompe y se va. Y da igual que te pongan una caja igual, porque lo que importa de la longitudinalidad no es el hecho de que haya otra persona al otro lado, sino es el contenido que se ha ido creando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Yo creo que hay un elemento por añadir, ¿no? Se ha comentado sobre todo lo relacionado con condiciones laborales, etcétera, etcétera. Hay un elemento que no se ha comentado, que sí que quería añadir yo, que es el tema de la rigidez. A mí el otro día, por ejemplo, me comentaba un compañero que es psiquiatra, que trabaja aquí en la Comunidad de Madrid, pero en un servicio muy concreto, que le habían permitido trabajar lunes, martes y miércoles por la mañana y los jueves mañana y tarde, y los viernes no trabajaba. Esto, que puede parecer una cosa como muy normal, o sea, pero excepcional en nuestro contexto, es norma en algunos sistemas. El hecho de que los profesionales puedan organizarse las jornadas laborales en forma de bloques para poder adaptar, primero, para poder ofertar una variedad mayor de horarios, pero también para poder adaptarlo a sus necesidades personales de conciliación. A lo mejor una de las cosas que promueve, por ejemplo, es que la gente no tenga que hacer una reducción de jornada, sino que lo que pueda sea ubicar los bloques de consultas en otros momentos para poder desempeñarlos, ¿no? Creo que creo que la excesiva rigidez, y esto además no necesita ningún tipo de cambio normativo para hacerse, esto lo que necesita es una determinación de ámbitos de gestión para llevarse a cabo, creo que es un elemento clave, ¿no? El poder conjugar esa flexibilidad que alinea lo que es, esto es un claro ejemplo, lo que es individualmente elegido con lo que es socialmente deseable. Un profesional prestando un mayor horario de asistencia sin tener que reducirse la jornada para cuidar de sus hijos o para verdaderamente lo que sea, con una mayor flexibilidad del sistema. Otro buen ejemplo que ocurrió aquí en la Comunidad de Madrid en este último año, por ejemplo, y que creo que también fomenta la longitudinalidad porque fomenta la adhesión de los profesionales al centro en el que trabajan, fue esta propuesta que hubo de unos cuantos médicos recién terminados de la especialidad que propusieron irse varios médicos al mismo centro de salud, de un centro de salud de Vallecas, pero en bloque. Eso básicamente supone, entre comillas, saltarse los procedimientos estandarizadamente reglamentados sobre la bolsa, la elección, etcétera, etcétera. Pero básicamente lo que consigue es garantizar que vas a tener durante unos cuantos años un mismo número de profesionales atendiendo a una población y con un alto nivel de adhesión con esa población. Esos son elementos de innovación en el ámbito de la gestión que creo que fomentan un elemento fundamental como es la longitudinalidad. Y luego, si decimos que la longitudinalidad no está totalmente alineada con los valores que son socialmente hegemónicos, entonces la longitudinalidad, si queremos que exista, hay que incentivarla. A lo mejor, de la misma manera que tenemos
trienios ligados al paso de los años en el desempeño en el sistema de salud. Hay que crear trienios de longitudinalidad, por decirlo de alguna forma, o como existen en algunos lugares, una remuneración extraordinaria a los 5, a los 10, a los 15 años, una promoción de que después de los 5 años, cada año extra te cuenta el doble, el triple, el cuádruple para, por ejemplo, bolsas de empleo o para posibles concursos de traslado posteriores, etcétera, etcétera. Es decir, generar incentivos dentro del sistema para que las personas que más tiempo están en un sitio reciban algún tipo de beneficio es importante. En eso es una cosa que estamos trabajando con las comunidades autónomas y con la OMS para la preparación de una especie de, digamos, de set de buenas prácticas en la promoción de la longitudinalidad dentro del Sistema Nacional de Salud. Luego, dos cosas más. Por un lado, en muchas ocasiones falta conocimiento de que esto tiene que ser puesto en el centro. O sea, la longitudinalidad no es una cosa que brota, digamos, como un hongo de la noche a la mañana. Esto tiene que ser puesto en el centro por parte de los ámbitos de gestión en el ámbito de la atención primaria. Para eso hay que saber lo que es la longitudinalidad, hay que saber cuántos profesionales tenemos trabajando en los mismos lugares durante 5, 10, 15 años y hay que poder promocionarlo. Pero luego, además, hay que ser muy conscientes incluso de qué es la atención primaria que puede ofrecer longitudinalidad. Porque la atención primaria no es un lugar, la atención primaria no son 4 paredes en el cual hay consultas de diferentes categorías profesionales. La atención primaria es una forma de prestar atención a la población. Sin longitudinalidad no hay atención primaria. Con agendas centralizadas, con agendas por tareas, dispensarizadas, etcétera, etcétera, eso no es atención primaria. Eso es un coworking. En un coworking tú vas a trabajar, tienes a otros profesionales al lado, en el despacho de al lado, te ponen internet y café. Eso es un coworking. Un coworking con longitudinalidad no es un coworking, es atención primaria. Ya se ha empezado a hablar de cómo mejoramos la atención primaria. Es verdad que no ha sido un elemento prioritario en la gestión de nuestro sistema de salud. Entonces, lo que acabas de decir creo que es importante porque son propuestas de adaptar a la sociedad real e incluso a los usuarios nos beneficia muchísimo el que se agrupe el tiempo de consulta, el que tengamos los paquetes delimitados y sepamos perfectamente cuándo vamos, cuándo no vamos, incluso se adapta a nuestra vida también, a nuestra sociedad, a nuestras necesidades sociales. ¿Qué medidas creéis que hay que tomar para potenciar la atención longitudinal? Isabel, en propuestas de mejora que han formado, sobre todo de una política integral de atención primaria en la que yo diría que los usuarios también tenemos que participar en las decisiones que se tomen respecto a eso. Totalmente de acuerdo. En la misma línea, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que están diciendo los compañeros de mesa, ¿no? Y ahora decía Javier el tema de la rigidez en la política de personal, que no deja de ser, básicamente, cuando yo comentaba, el principal problema es la falta de una política de personal que se adapte a los ciudadanos, pero sobre todo a las expectativas actuales de los profesionales, que para nada tienen que ver a las expectativas que tenían cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Y esto no se está teniendo en cuenta, ¿no? Él contaba su experiencia, yo contaba la misma. Dice, esto de adaptar los horarios a lo que los profesionales necesitan a diario, yo me vine con esa pena, ¿no? Dice, esto, por recordar, yo era la viceconsejera, pero imposible cambiar la política de personal del Servicio Andaluz de Salud. O sea, una cosa muy complicada, compleja, los sindicatos, grupos de influencia. Por tanto, yo elevo el tiro a la hora de decir qué medida habría que tocar, porque realmente creo que hace falta una reflexión profunda y muy serena, ¿no? Lo cual no significa que no sea urgente, de poder hacer una reflexión global del sistema sanitario, ¿no? Y básicamente porque lo que hoy tenemos es una población envejecida y que va a envejecer mucho más, con una multimorbilidad que se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, la multimorbilidad y su polimedicación consecuente, con todo lo que genera de problema de seguridad. Y esto requiere, porque frente a eso lo que encontramos es un sistema absolutamente fragmentado y una atención primaria, como hemos estado comentando, donde la longitudinalidad cuesta el que se esté mimando, ¿no? Y la alta especialización en el hospital hace que los pacientes encuentren más de lo debido proveedores, ¿no? Con la consecuente problema de seguridad que implica también
demostrado, como hemos hablado hoy a lo largo de toda la mañana, de estudios que demuestran cómo el aumentar el número de proveedores de salud aumenta significativamente los problemas de salud de los pacientes. Yo creo que requiere, como decía, una reflexión profunda y de refundación, ¿no?, del propio sistema sanitario, de analizar nuevos procedimientos, los nuevos roles de los profesionales, los nuevos profesionales que pueden venir al sistema y aportar, ¿no? Yo me acordaba y comentaba con Teresa, ¿no? Dice, y sé que el Ministerio está en ello, ¿no?, el papel que puede jugar el farmacéutico comunitario en el sistema sanitario, ¿por qué no, no? El reanalizar los roles de los que estamos y el incorporar nuevos profesionales con nuevos roles que aporten a ese equipo de salud que estábamos hablando. Si hablo de atención primaria, pues lógicamente me parece que necesita esa refundación de procedimientos, de roles, y creo que la incorporación de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial favorecerían muchísimo, y yo creo que es posible. Complicado, sí, muy complicado, pero posible para poder dar respuesta a una ciudadanía con problemas de salud y a unos profesionales con unas expectativas diferentes que requieren de esa nueva reflexión para refundar, como digo, el sistema y, en concreto, la atención primaria. Y para dar respuesta a esto no solo hace falta el nivel político, que por supuesto, sino, claro, el papel de las comunidades autónomas es absolutamente imprescindible para poder dar los pasos. Pero hace falta la universidad. Yo decía, ¿qué pasa con los egresados, no? Porque tenemos un serio problema. La universidad tiene mucho que decir en qué hacer y el por qué está pasando lo que está pasando. Las sociedades científicas no se puede hacer sin el compromiso. Yo siempre valoro, dice, las 3 patas fundamentales para conseguir avance en el sistema sanitario es, lógicamente, el tener claro el marco desde el ámbito político de lo que queremos hacer, que yo confío en este Ministerio y sé que podemos tirar de esto para poderlo hacer ahora. Necesitamos el compromiso de los profesionales, pero, por supuesto, necesitamos la legitimidad de los ciudadanos. Y en este momento, yo estoy pareciendo hoy muy negativa, ¿no?, pero es que no quiero perder la oportunidad porque son cosas que están pasando y que creo que hace falta esa reflexión profunda sobre el tema. Creo que hemos perdido pie en la legitimidad con el ciudadano en lo que responde a atención primaria, y a mí me parece sumamente no solo doloroso, ¿no?, de lo que para mí es el sistema sanitario, sino que me parece fundamental. Para mí la base del sistema es la atención primaria, y ese nunca hemos tenido. Seguramente estoy un poco sesgada hablando desde Andalucía. Nunca en Andalucía hemos tenido el avance de los seguros, del aseguramiento privado por parte de la ciudadanía, como se está teniendo en los últimos años, ¿no? Y esto es un medidómetro. Insisto que el análisis es mucho más profundo y habría que ver muchas más cosas, pero es un medidómetro importante de que la gente ha perdido la confianza o está, cuanto menos, está comprometida la confianza que los ciudadanos están teniendo en este momento, ¿no? Por tanto, creo que urge hacer esa reflexión profunda y, si me lo permitís, esa refundación de la atención primaria y del sistema por elevar el tiro, ¿no? Gracias, Isabel. Laura. Bueno, yo creo que me sumo bastante a lo que comentaba Javier en tema de recursos humanos. Quiero decir que eso también podría favorecer todo lo que potenciar una atención longitudinalidad. Además, teniendo en cuenta pues, la suma de otros profesionales para poder hacer más y poder hacer mejor, siempre intentando evitar caer en la fragmentación de la atención sanitaria. Quiero decir que tiene que haber ciertos mecanismos de coordinación interna para poder garantizarlo, ¿no? Y que pues, bueno, no haya una atención fragmentada al aviso, la atención pediátrica puntual, la revisión de tratamiento única y exclusivamente sin una serie de comunicación intraequipo. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay un matiz que comentaba Javier al principio del debate, que eso también es muy importante, que la sociedad ha cambiado y que buscamos, pues da igual, muy Amazon, ¿no? Es que me vean aquí y ahora independientemente de quién sea. Pues bueno, cuidado, porque en el momento en que aparece una complejidad, la cronicidad, hay que tomar una serie de decisiones que tocan atención paliativa, manejo de enfermedad, cualquier tipo de decisión que quiera hacer la persona con su salud y con su vida. Eso necesita de ir acompañado de unos profesionales de referencia. Entonces,
bueno, creo que efectivamente el debate es mucho más profundo y tenemos que tener siempre muchísima precaución a la hora de tomar decisiones que no fragmenten y que afecten al final a la longitudinalidad. Pues por señalar 6 ámbitos, digamos, el primero, creo que una mayor flexibilidad. Para una mayor flexibilidad es verdad que hace falta espacio, ¿no? O sea, en atención primaria básicamente hace falta tiempo y espacio, que son cosas como muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es verdad que hay lugares en los cuales no hay ni siquiera espacio para poder prestar esa flexibilidad porque no hay consultas físicas, ¿no? Yo creo que sí que hay que avanzar un poco hacia ese cuarto propio que debería tener todo profesional para poder un poco jugar con esa flexibilidad. Pero flexibilidad es el primer elemento. El segundo, y esto a lo mejor es un poco más como de idiosincrasia madrileña, acabar con los silos mañana-tarde, ¿no? Sí que es verdad que se está permeabilizando de la tarde a la mañana, pero creo que también puede haber elementos de incentivación para que, sobre todo la gente que empieza en mañana, sí que siga manteniendo alguna tarde para ofertar también una mayor variedad a las necesidades, pero también para liberar espacios para poder llevar a cabo. El tercero es un tema de incentivos. O sea, hay que empezar. O sea, si se quiere longitudinalidad, hay que incentivarla. Vivimos una época hace unos cuantos años en los cuales lo que se quería era uso racional del medicamento y se incentivaba, hay que incentivar la longitudinalidad. Y yo creo que esto es una cosa que tiene que empezar a ponerse encima de la mesa, en las reuniones de la mesa sectorial, en los ámbitos autonómicos, que es donde esto tiene que plantearse. El cuarto elemento es el de la longitudinalidad ampliada, ¿no? Comentaba ahora Maribel el tema de los farmacéuticos y estamos trabajando, por ejemplo, en un documento de consenso sobre atención farmacéutica con diferentes actores en el ámbito farmacéutico, pero creo que en términos generales hay que redefinir los marcos de actuación en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Estamos ahora mismo viendo de qué manera podemos incorporar otras figuras, pero también de qué manera definimos la atención dentro de las mismas, ¿no? Digamos, los médicos de familia siempre hemos tenido, digamos, casi de forma tradicional, una especie de situación ambivalente en la cual nos quejábamos de que todo se nos echaba encima, pero en el momento en el que algo se nos quería quitar, nos quejábamos de que se nos quitaba, ¿no? Yo creo que si pensamos como equipo la longitudinalidad y el conjunto del sistema, lo que necesitamos es que esa atención vaya a ser provista por alguien del equipo y luego de la mejor manera posible. El quinto elemento es el elemento del domicilio. No hay longitudinalidad solamente entre las 4 paredes del centro de salud y eso es así. Si las agendas por tareas son criticables, los domicilios concebidos como una tarea es verdaderamente una cosa totalmente abominable y que va en contra del propio concepto de la atención primaria, ¿no? Entonces, el domicilio como un elemento fundamental de la longitudinalidad es uno de los elementos clave. No sé si habéis escuchado lo que ha ocurrido recientemente en Euskadi a un médico paliativista que ha sido amonestado por su propia institución por prestarle atención a una niña en situación de últimos días en su domicilio por hacerlo fuera de su horario de trabajo. Bueno, yo creo que nadie que haya prestado atención en cuidados paliativos no ha hecho algo fuera de su horario de trabajo, bien sea atender una llamada telefónica, bien sea escribir a los familiares para ver cómo estaba o bien fuera hacer una visita. Si no promocionamos la longitudinalidad en los últimos momentos de la vida, no sé en qué momento vamos a promocionarla, así que creo que hay algunas cosas que desde luego podrían estar en un no hacer sobre longitudinalidad de manera muy clara. Y luego lo último es el elemento de lo digital, ¿no? Creo que con todo lo que tiene que ver con la digitalización solemos caer en muchas ocasiones en una especie de fascinación tecnológica, pero sí que es verdad que creo que podemos decir que lo digital, si no se hace con una mirada de equidad, tiende a ampliar las brechas, pero si se hace con una mirada de equidad, puede ayudar a disminuirlas. En este caso, si se hace con una mirada de longitudinalidad, digamos, lo digital y las formas no presenciales de consulta sí que pueden ayudar a disminuirlas. Que un paciente pueda tener acceso a un correo electrónico en vez de tener que presentarse de forma presencial a hacer otro tipo de una consulta dispensarizada por un profesional en urgencia de atención primaria que no es su propio profesional, pues bueno, eso también es un elemento de promoción de la longitudinalidad, ¿no? Pero bueno, creo que lo fundamental es que esté en el centro del debate y que haya elementos de incentivo económicos y no económicos para poder poner esto como el valor central de las políticas de atención primaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado un poco, pero hemos cogido el tiempo que ha faltado con la mesa inaugural. Muchísimas gracias a todos y a los ponentes.